estamos hablando acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya hemos aprendido muchas cosas más que hemos visto, pero ahora vamos a hablar acerca de la regeneración en la vida de creyente. La palabra regeneración, hermanos, quiere decir un cambio radical, un cambio sorprendente, un cambio que se hace de la noche a la mañana. Es un cambio, hermanos, que produce pues muchas cosas. Primero, conocimiento. Segundo, pues una nueva visión. Tercero, pues podemos ver un cambio de hábitos. Cuando nosotros cambiamos algo, quiere decir algo nuevo, algo limpio. Podemos manejar diferentes objetivos de acuerdo a la palabra mencionada. Vamos a escudriñar todo el capítulo de 2 de Corintios. Hay algo que menciona el apóstol Pablo hacia la iglesia de los Corintios. Dice, vamos a leer, dice 2 de Corintios en el capítulo 2, versículo 1. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y asimismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y la angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros, que basta a tal persona en esta represión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus imaginaciones. ¿Por qué razón debemos, hermanos, de regenerarnos? ¿Por qué nosotros debemos de cambiar, verdad, dejarnos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida? Aquí, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo comienza con una palabra que se titula determinar. El versículo 1 dice esto, pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. El cambio, hermanos, que el Espíritu Santo produce, Dios lo va a hacer con la finalidad, hermanos, para que nosotros tengamos crecimiento. Dios lo va a hacer para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Pero lo primero que nosotros encontramos aquí es tener la palabra determinación. Y la palabra determinación quiere decir una decisión. Dios no puede cambiar nuestra vida, Dios no puede cambiar la vida de una iglesia si no tiene la determinación de decidir que Dios cambie sus vidas. Últimamente hemos visto que hay muchos conflictos entre la gente, problemáticas de cuestiones del trabajo, en la vida espiritual, montón de situaciones que podemos conocer. Pero nosotros debemos de determinar el cambio, hermanos. Si queremos que Dios siga transformando nuestra vida, que fortalezca nuestra vida, debemos de tomar una determinación nosotros mismos. Porque la determinación produce un cambio. Y si Dios ve la decisión que nosotros tenemos para seguir a Cristo, para cambiar, para ser personas con una nueva perspectiva, pero también la mentalidad de Cristo, si la tenemos, Dios nos va a bendecir. Cada martes, ¿verdad? Estamos hablando acerca de que el Espíritu Santo escudriña la profundidad del corazón. Esto quiere mencionar a que Dios conoce nuestra vida. Dios nos creó, Dios, hermanos, nos formó a su imagen y a semejanza, pero primeramente Él conoce nuestras necesidades. Y cuando Él escudriña lo más profundo del corazón, pues podemos saber que Él ve las pequeñeces. Quizá nosotros vemos las cosas de otra manera, quizá las cosas que sobresalen, pero Dios ve todas las pequeñeces. Y para que el creyente cambie,
tiene que determinar en las pequeñeces que hay dentro de su vida personal o dentro de su vida espiritual. Porque Dios no puede manifestarse en nosotros si nosotros, hermanos, no vemos las pequeñeces que hay dentro de nuestro corazón. Es importante saber, hermanos, que el apóstol Pablo dice que tenía tristeza. Tenía mucha tristeza porque entre hermanos se puede decir que se ofendían los unos a los otros. Y él decía, yo me siento triste, dice en el versículo 2, porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? O sea, yo no puedo ser alegre, dice Pablo, si mi hermano está triste, que si mi hermano me causó a mí la misma tristeza que yo tengo. Es, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos en un velorio, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces vemos a la persona afectada, ¿no? Está llorando, que siente dolor por la pérdida de su familiar. Llega otra persona que fue muy cercana y no es por querer reírme, ¿verdad? Sí, sino que a veces siempre he dicho algo, no puedes consolar a una persona cuando a ti también te dolió el problema, ¿no? O te dolió la muerte de la persona que acaba de fallecer. Y llega una mujer, ¿no?, a ser fuerte y nos dice, tú puedes, mira, lo vas a superar, ya se fue, Dios sabe por qué razón se fue, Mario, supongamos así un nombre para poder expresarlo. Mira, pues Mario ya se murió, tienes que asimilarlo, tienes que pensar que se fue porque él allá en el cielo te quiere ver feliz, no así dice la gente, ¿no? Y pues la mamá no está afectada, no, sí, cierto, ¿no? Le dice la mamá, todo, pues sí, y Mario, pues me quiere ver bien, que yo le eche ganas y todo eso. Y de repente llora la mamá y llora la acompañante, ¿no? Se agarran a llorar. Y que dicen, tan bueno fue Mario por venir. ¿Te acuerdas cuando estaba la puerta que nos decía, nos daba la bienvenida, ¿verdad? Y vamos a recordar las anécdotas. Y se supone que la persona que iba a consolar a la persona afectada salió llorando igual que ella. Y el caso que tiene aquí el apóstol Pablo es lo mismo. Dice, yo siento tristeza, pero yo no puedo ser feliz con alguien que también está triste y por consecuencia me va a volver a otra vez a traer la tristeza. O sea, no puedo. Si nos menciona aquí algo, es aquí, esto pues terminé conmigo. Comienza a él primero. Sí, estoy triste, sí, me dolió, sí, me siento mal, pero yo determiné a no ir con ustedes otra vez con tristeza. En pocas palabras, yo determino quién soy yo determino mis pensamientos, mis decisiones, si yo quiero estar mejor. Y así es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos regenera, nos cambia, nos transforma. Pero el que determina cambiar o ser transformado somos nosotros. Así Dios nos puede estar insistiendo, hace esto, hace el otro, Él puede estar hablando a nuestra vida. Pero si nosotros no determinamos que Dios, hermanos, haga la transformación en nuestro corazón, entonces Dios no puede hacer nada en nuestra vida. Pablo tomó la determinación, dijo, yo conmigo determiné en no ir con ustedes con tristeza. Yo conmigo determiné en no volver con ustedes igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar la diferencia ante ustedes. Y menciona aquí en el versículo 4. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo les habla a la iglesia de los Corintios, a su carta, y menciona así, dice, yo estoy afectado por una situación, pero eso no quiere decir que yo pierda el amor que yo les tengo a cada uno de ustedes. A veces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros no tomamos la determinación, el dejar que Dios nos cambie, el dejar que Dios tome el control de nuestra vida, ¿sabe qué pasa? Perdemos el amor hacia el Señor. Nos volvemos duros y cambiamos de parecer. Y si Dios nos dice, es que tienes que ir por este rumbo, nosotros decimos, no es por este rumbo,
porque ya no sentimos ese amor por Dios. Por eso es importante que Dios regenere, que Dios cambie nuestra vida para que sintamos ese amor que debemos tener por Dios todos los días de nuestra vida. Sentir el amor de Dios, hermanos, que debemos de tener con la finalidad, hermanos, para mostrar hacia la gente y ser personas de ayuda. Dice en el versículo 8 del capítulo 2. Dice, por lo cual os tengo ruego que confirméis el amor para con Él. Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Resulta que entre hermanos de la misma iglesia tenían problemas, se ofendían, se peleaban, hermanos, se decían hasta lo que no, yo pienso, puedo decir que hasta el choco se agarraban, ¿verdad? Pero Pablo les dice, oigan, ¿saben que mi tristeza es por causa de las reacciones que ustedes tienen entre sí mismos? Pues la iglesia pensaba que el apóstol Pablo, pues él estaba triste por otra cosa, sino que él decía, yo no les tengo por qué decir cuál es la causa de mi tristeza, sino que ustedes se den cuenta que Dios no puede cambiarnos a nosotros si no somos obedientes a lo que Dios quiere que hagamos. Dice el 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, la consecuencia de regenerarnos por medio del Espíritu Santo, eso muestra una actitud, ser obediente en Dios en todo tiempo. No obediente hoy, mañana, pasado, sino que en todo tiempo debemos de ser obedientes. En todo tiempo. Porque Dios nos sigue insistiendo y Dios nos seguirá insistiendo una vez más con la finalidad para que el día se cumpla, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si alguno he perdonado, porque vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces Pablo era el ejemplo. Le decía, ¿sabe qué? Miren, yo ya perdoné a mi ofensor, pero ¿qué pasa con ustedes entonces? Se van a quedar en el mismo problema, odiándose unos a los otros, menciona aquí Pablo. O sea, no pueden quedarse con el problema de estar ofendidos entre ustedes mismos, sino que ustedes tienen que tomar la determinación en dejar el problema y concentrarse en lo que nos tenemos que concentrar. Porque ¿sabe por qué? Porque el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué el creyente no crece? Se enfoca más en el problema que en la vida espiritual. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque nos enfocamos más en lo que nos queremos enfocar, en lo que más nos interesa, pero no nos damos cuenta que eso nos está alejando más de Dios y Satanás está ganando ventaja sobre cada uno de nosotros. A veces hay hermanos, ¿verdad?, que a veces se quedan con el problema y el problema avanza el problema, pero no se están dando cuenta que Satanás ya está ganando ventaja sobre sus vidas. Ya puso el desánimo, ya puso la falta de temor, ya puso la falta de búsqueda continua con Dios. ¿Por qué creen que hay mucha gente que no se quiere congregar en la iglesia? ¿Sabe por qué razón? Porque Satanás tuvo ventaja sobre ellos. Y aunque nosotros y usted queramos hacerlos entrar, no van a poder entrar porque Satanás tiene una ventaja sobre ellos. Y es difícil, hermanos. Aunque oremos una semana, 2 semanas, ¿sabe qué va a pasar? ¿No? El diablo ya ganó ventaja sobre ellos. Ahora dice en el versículo 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice, en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué dice el 14? Veanlo ustedes de lo que chicos te pasó acá atrás. El verso 14, ¿qué dice? Mas a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar. Dígame, dígame. Conocimiento, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ustedes, hermana, díganle, hermana, continúen. Y esto ciertamente olor de mi muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que me dirán falsificado la palabra de Dios, sino que con sinceridad como la parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Sí, hermano. ¿Ya? ¿Hasta ahí terminado el capítulo? Ok. La emoción se descargó de atrás. Quedamos entonces en el versículo, ¿en cuántos quedamos? En el 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber enviado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, él dice, el olor de su conocimiento. Entonces, me regreso. ¿Qué dice Pablo entonces? Mira, primero tienes que ignorar las maquinaciones del enemigo. Ignóralos. Porque si tú no los ignoras, te estás volviendo partícipe de las maquinaciones que él mismo hace, de las artimañas que él mismo hace. Por eso nosotros, hermanos, debemos de examinar nuestra vida, porque el enemigo no tiene que ganar ventaja de nosotros. Siempre lo he dicho, el enemigo no nos tiene que ganar, nosotros tenemos que ganarle a él, mediante la oración y la fuerza del Espíritu Santo que nos da cada uno de nosotros. Por eso Pablo le dice, ¿saben qué? Miren, si ustedes arreglan sus problemitas que tienen entre ustedes, van a ver que Dios nos va a bendecir de una forma tan sorprendente que ni tú ni yo estamos pensando de qué manera Dios va a actuar en el problema en el cual nos encontramos. Porque Pablo explica y dice, si ustedes ignoran, dice aquí el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El enemigo siempre va a poner en nosotros el desánimo, el problema, la prueba, la tribulación, va a poner sobre nosotros el enemigo un montón de cosas para ganar ventaja sobre nosotros, para ganarnos ventaja. Pero dice aquí, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no los ignores, porque es parte de tu proceso, es parte de tu crecimiento. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes problemas y si tú no los arreglas, si tú no te pones a cuentas con tu hermano, estás siendo partícipe de la artimaña del enemigo que quiere hacer sobre cada uno de ustedes. Y menciona aquí en el verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, cuando el apóstol Pablo siente una tremenda ansiedad de hacer un viaje misionero en la ciudad de Troas, resulta que Pablo dice que se le abrieron las puertas en el Señor. O sea, sale del problema en el cual se encontraba con la iglesia y resulta que cuando sale se le abrieron las puertas, aunque Tito estaba perdido. Pero lo más impactante aquí en la historia es que se le abrieron las puertas. Muchas veces Dios, hermano, nos va a hablarnos de muchas maneras, de muchas formas,
con la finalidad para que se nos abran las puertas donde Dios va a bendecir nuestra vida, con la finalidad para tener un buen crecimiento. Por eso dice en el versículo 14, hay que ser triunfantes en Cristo. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo nos regenere, tenemos primero que mencioné, número 1, determinar. El dejar que Dios tome, hermanos, la posesión en mi vida para que Él cambie mi vida. Yo tengo que determinar, que dejar que Dios regenere mi vida, en que Dios cambie mi vida. Primero regenerar. Yo debo de tomar la determinación de regenerar, de tomar esa decisión de cambiar. Segundo, de alejarme de todas las artimañas del enemigo. Y tercero, menciona aquí, en el verso 14. Mas a Dios gracias. Fíjense que lo que dice el apóstol Pablo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Se da cuenta? Primero, tomo yo la determinación de regenerarme. Segundo, de alejarme de las artimañas del enemigo. Y tercero, Dios me llevará en triunfo. Pero no es porque te vaya a sacar del problema, decir, bueno, pues ya Dios ya me sacó, pues Dios ya pasó la pesadilla de mi vida, ya sucedió, ya lo que tuvo que suceder, olvidé mi problema, ya olvidé mi ansiedad quizá, pero eso no quiere decir que el triunfo te va a abrir las puertas, necesitas el conocimiento. Porque razón Dios nos da triunfo. Dice aquí el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Si Dios nos dará el triunfo es para tener conocimiento. Y la palabra conocimiento quiere decir la preparación para sabernos enfrentarnos a cualquier tipo de cosas. Ahora dice el 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas dice la pregunta, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Menciona aquí Pablo el olor de su conocimiento. Dios te va a dar el triunfo para que tengas el conocimiento, pero resulta que entre medio de los gentiles y entre medio de la sociedad en la cual Pablo se estaba enfrentando ante la gente, resulta que muchos estaban falsificando la palabra de Dios. Entonces Dios da el conocimiento con la condición de que te prepares para que te enfrentes a diversos problemas a los cuales te vas a enfrentar. Quizás Dios, hermanos, nos ha hablado muchas veces, quizás Dios nos ha anticipado muchas palabras, y si Dios nos anticipa su palabra a tiempo, es por la finalidad para tener conocimiento, para regenerarnos y también para ignorar las artimañas del enemigo. Por eso usted y yo debemos de dejar, hermanos, que Dios transforme nuestra vida, que Dios cambie nuestra vida, porque si nosotros nos encontramos y si nos agarramos al problema que más está creciendo en nuestra vida, estamos desechando la palabra de Dios, pero también descuidando nuestra vida espiritual. ¿Qué vale más, hermanos, el problema o la necesidad espiritual? Yo creo que nosotros debemos de enfocarnos más a mi necesidad espiritual, porque la gente, ni mis hermanos de la iglesia, ni mi familia carnal se va a preocupar en que yo tengo que seguir a Cristo, en que yo tengo que enfocarme en que Dios tiene que ser la primera opción de mi vida. Nadie más me va a ayudar. Yo tengo que yo tengo que tener la determinación de continuar, de seguir a Dios con la finalidad para que tengamos triunfos para la gloria del Señor. Y dice algo aquí en el capítulo 3, y todavía continúa la historia todavía, que menciona en el capítulo 3. Y se da cuenta que comienza la misma problemática.
la gente no se quiso regenerar y dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Y dice, o tenemos necesidad con algunos de cartas de recomendación para vosotros o recomendación de vosotros. Dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y dice aquí, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Y termino con esto. ¿Qué hemos aprendido hoy en esta tarde? Que regenerarnos en el Espíritu trae un resultado. Y como siempre se los he dicho, no hay que esperar la semana del Pentecostés para que Dios nos bautice, Dios nos llene, Dios nos regenere, no. Hacerlo ahorita. Si usted tiene la necesidad de levantarse, lo tiene que hacer hoy, no mañana. Porque si usted deja que mañana, puede ser demasiado tarde. Porque el enemigo ya tomó ventaja sobre cada uno de nosotros. Que no nos hemos puesto en qué pensar, porque hoy en día hay muchos problemas en los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque han descuidado la vida espiritual. Y por eso Pablo lo dice aquí, en el capítulo 2. ¿Saben qué? Si ustedes no determinan en levantarse, en salir de sus problemas y enfocarse en lo que Dios quiere hacer con ustedes, si ustedes no toman esa determinación, entonces Dios no te puede dar un triunfo. Dios no te puede sacar del lugar en donde estás si tú no tomas la determinación correspondiente para dejar a lado el problema y dejar que Dios invada tu corazón y nuestro corazón para que seamos bendecidos por Dios. Hermanos, Dios ya viene pronto, hermanos. Y déjenme decirle algo. Hay que ignorar los problemas. Hay que ignorar las artimañas del enemigo, hermanos. ¿Por qué? Sí, dice la palabra, ¿verdad? Que no hay que ignorar sus, ¿cómo se llama? Sus maquinaciones. Pero no nos debemos de enfocarnos tanto tiempo en eso, hermanos. Porque, oigan, ¿saben qué? Hay que salir del problema ya. Porque si no salimos del problema, hermanos, a veces nos quedamos enfocados en una sola cosa y estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo tantas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para recordar, hace tiempo atrás, ¿se acuerdan del COVID, verdad? ¿Qué pasó en el COVID? Todo el mundo se enfermó, ¿verdad? Y resulta que en el COVID, como Dios ya conoce la vida de su iglesia, ¿y qué dijo Dios? No, pues todo el mundo está enfermo, nadie va a ir al templo. Pues ¿para qué tengo el templo? Mejor a veces mejor lo voy a mandar a hacerlo. ¿Y qué dijeron las autoridades? ¿Saben qué? Templos cerrados. Y pues todavía decían, quédate en casa, ¿no? Que atrás le he dicho, yo muy moderno, ¿no? Quédate en casa. Pero se da cuenta cómo es que el enemigo prepara todo para que nosotros caigamos. ¿Se da cuenta? Para que ignoremos lo que Dios tiene para con nosotros. El enemigo tan solamente conocer un problema, él ya conoce nuestras debilidades. Tan solamente con una adversidad, él ya conoce. De qué, entonces llegan por ahí, ¿no? No sé cuál es nuestro pie más débil, ¿no? Él ya conoce nuestras debilidades. Y si las conoce, debemos de dejar que Dios regenere nuestra vida, hermanos. Porque no hay que permitir que el enemigo agarre ventaja de nosotros. Porque te va a buscar en una sola cosa.
te va a enfocar, mira qué es lo que está pasando en la iglesia, mira qué está sucediendo con esto. Oigan, pero ponte a orar mejor. Hay que ponernos a orar para que Dios saque todo lo que tenga que sacar, hermanos, de nuestra vida y que Dios regenere nuestra vida. Porque si dejamos, hermanos, que el enemigo gane ventaja de nosotros, ¿saben qué? ¿Qué quiere decir? Que ya nos destruimos totalmente. ¿Qué pasa con el niño que no quiere estudiar? Ustedes lo saben, ¿no? No va a tener conocimiento. Va a querer que todo le den, ¿verdad? Y que aunque lo vea en la calle va a decir esto o el otro. Yo no niego y que hay que apoyar, ¿no? Es bueno apoyar. Pero a veces sucede, hermano, que por la dejadez de todos nosotros perdemos muchas bendiciones. Hermanos, hay que levantarnos, hermanos, y dejar que Dios tome el control de nuestras necesidades. Hay enfermedades, hay escasez. Dice la Biblia, no ignores sus maquinaciones. No los ignores. Pero te dice Dios, no te enfoques en eso. Porque si tú pues el enemigo está obrando, ¿no? Y nos enfocamos más en lo que hace el enemigo, ¿no? No, pues ya me dio desánimo, ya me dio otra visión contraria, ya hizo Dios esto, el otro, el enemigo ya sembró muchas cosas en mi corazón. ¿Y qué pasa? Pues para qué me levanto si como quiera Dios no me va a venir a ayudar. No, esto no es así, hermano. Debo dejar. No ignores sus maquinaciones, pero no te concentres que el enemigo gane ventaja sobre tu vida. Hay problemas, hermanos. Si usted tiene un problema, así como yo, que todos nosotros tenemos problemas, ¿qué hay que hacer? Orar a Dios. Repita conmigo, tengo que levantarme para orar y clamar por mis necesidades. Vale más la familia, hermanos. El enemigo está atacando a la familia de una forma tan sorprendente, en donde la iglesia ha sido factor de problemas, en donde los creyentes se desaniman. Es parte del proceso. Dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar, pero no porque la Biblia lo dice, quiere decir que usted se va a dejar de enfriar, hermano. No. Debemos de dejar que el Espíritu Santo regenere nuestra vida. ¿Me parece muy bien? Para que el Espíritu Santo regenere su vida, para que Dios cambie su vida, tiene primero que tomar una determinación. Si usted toma la determinación, Dios va a obrar, lo va a bendecir, pero también tiene que ignorar todos los procesos que no le convienen en su corazón. Deseche el problema, deseche la adversidad, deséchelas. Sé que Dios obra, sí, Dios obra, pero usted tiene que salir del problema para que Dios lo bendiga y le dé un nuevo conocimiento y nuevas fuerzas. En Isaías dicen que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y si usted quiere tener nuevas fuerzas, tiene que dejar que Dios lo saque del problema y que Dios tome el control de sus necesidades de cada uno de ustedes. Y recuerde bien que Dios nos dará el triunfo con la finalidad para tener conocimiento. Porque la canción de Gloria en Gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Esto quiere decir que Dios nos dará el conocimiento y la fuerza para combatir las garras del enemigo. Quiero orar en esta tarde. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, hoy queremos tener determinación. Hay que dejar los problemas, la adversidad, hay que dejar todo lo que nos estorba. Hay que enfocarnos en nuestra vida espiritual. Hay que ignorar, hermanos, todo lo que está pasando. Si no ignores las maquinaciones del enemigo, sí, no lo ignores, es parte de tu vida, es parte del proceso. Pero no dejes que el enemigo gane ventaja sobre ese proceso, sino dejar que Dios nos regenere y cambie nuestra vida para ser personas que estén en triunfo en triunfo. Oramos al Señor. Padre, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por tu palabra que hemos hablado en este momento aquí en tu casa.
Mira, Señor, primeramente tú conoces los problemas de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, las adversidades, las necesidades de cada uno de ellos. Clamando a ti, Señor, en esta tarde reconocemos, Señor, que tú tienes el poder sobre todas las cosas. Clame al Señor, dígale al Señor, ayúdame, Señor, a no ser partícipe, a ser candidato de que el enemigo, Señor, me destruya, sino que al contrario, ayúdame a ser fuerte, Señor, a ser fuerte ante las adversidades. Mire, usted no sabe de qué manera Dios le dará su triunfo. Él conoce sus necesidades, él conoce lo que hay en la profundidad del corazón. Dios la conoce, pero nosotros debemos dejar que Dios tome el control de nuestros problemas. El apóstol Pablo comienza a decir primero, ¿sabes qué? Tienes que tomar la determinación. Toma determinación. Determina que Dios va a hacer la obra. Tienes que determinar. Determina que Dios va a hacer la obra. Tienes que determinar. Hay que determinar, hermanos. Dígale al Señor, Padre, ayúdame, Señor, a tener la determinación, a tener valor de enfrentarme a los problemas, Señor. A tener valor, Padre amado. Yo no quiero, Señor, que el enemigo gane ventaja sobre mi vida. No te debo yo de dejar, Señor, que tú tomes el control de nosotros. Hermanos, enfocarse al problema no cree que vamos a crecer espiritualmente. Nos vamos a perder. Dios quiere en esta tarde que no te enfoques al problema. Mira, es parte de las maquinaciones del enemigo. No lo ignores, sino que si tú estás viendo que la necesidad es tan grande, necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de esa necesidad y que Dios sea cambiando ese problema en un triunfo. Dios tiene que cambiar de un problema a un triunfo. Debemos de tomar esa determinación en cambiar. El apóstol Pablo se había enfrentado a un montón de problemas y circunstancias con la iglesia. Había problemas, había circunstancias y fuertes, pero él les dio el ejemplo. Yo les he dado el ejemplo que tenemos que perdonarnos unos a los otros. Pero aparte de ser un mandamiento, eso procrea a una decisión que nosotros debemos de cambiar y de determinar que Dios tiene que actuar sobre nuestras vidas. Dios tiene que actuar en su necesidad, amada hermana. Dios tiene que actuar en su necesidad. No ignores el proceso, no lo ignores, sino que no te debes de enfocarte a eso, sino que te debes de enfocar a buscar más del Señor, a clamar por tu vida, a clamar por tu familia, para que Dios te ayude y te dé la victoria y los triunfos que tú necesitas tener bajo el conocimiento de la presencia del Señor, a lo cual Él te va a llevar y tú te vas a enfrentarte a muchas situaciones, pero ¿sabes qué tenemos? Conocimiento de su palabra. Tenemos el conocimiento. Que vamos a saber cómo enfrentarnos ante las circunstancias. No es que nos gane el desánimo, eso es mentira. El desánimo no nos tiene que ganar. El desánimo nosotros mismos no los ponemos porque no queremos tener determinación para cambiar, para sobresalir y dejar que Dios tome el control de nuestras necesidades. Necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. Si usted, hermano, tiene la necesidad, si usted está viviendo el problema que se está haciendo más grande, ¿qué estamos esperando para que Dios intervenga en esa necesidad y de vez de un problema Dios ponga un triunfo en nuestras vidas para tener el crecimiento y el conocimiento que debemos de tener, que Dios tiene que hacer la obra en su vida? Dígale, Señor, ayúdame, Padre amado, ayúdame. Es difícil, sí es difícil, Señor, pero necesitamos que Dios intervenga en nuestras necesidades.
es parte de nuestro crecimiento, es parte de la regeneración. No es no solamente orar, sino debemos de levantarnos a tomar una decisión y de enfrentarnos a la adversidad y pedir la dirección de Dios para que Él nos ayude y nos bendiga a través de las necesidades que tengamos. Levántase del problema, levántase de la enfermedad, levántese, hay que levantarnos y clamar, porque la venida del Señor viene, como no sabemos qué hora ni qué día, pero en un abrir y cerrar de ojos estaremos allá arriba dando gloria al Señor por todo lo que Él hace. No seamos como las vírgenes que se quedaron dormidas, sino que seamos prudentes, atentas a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay que levantarnos. Levántese en el nombre del Señor. Levántese en el nombre del Señor. Levántese, amada hermana. No ignore sus maquinaciones, dice el Señor. No ignore las maquinaciones del enemigo, sino que debes de levantarte y hacer tu función, clamar delante del Señor y presentar tu problema en Él y decirle al Señor: mira mi necesidad que tengo. Él te dará la dirección y el conocimiento para que tú sepas qué es lo que tengas que hacer ante tus adversidades y tus problemas. Reprende el desánimo, reprende el problema, reprende la adversidad, reprende todo aquello que te estorbe. En el nombre de Jesús, no tiene ni parte ni suerte sobre sus vidas, Padre amado. Declaramos, Señor, la libertad. Declaramos, Señor, la victoria ante los problemas. Eso es lo que Dios quiere. Que te levantes a clamar. Que te levantes y dejes que Dios actúe a través de tus necesidades. Dice el Señor: ten el valor de enfrentar tus problemas. Ten el valor de enfrentar tus problemas. Ten ese valor de enfrentar tus problemas. Y deja que Dios te dé el triunfo de su conocimiento. Porque cuando pases otro problema, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es levantar tu mirada al cielo. Decirle al Señor: Padre, que estoy delante de ti, que no puedo más, Señor. Ahora yo necesito que tú me des de tu dirección. Y verás que la presencia del Señor se va a derramar en tu corazón. Y la fuerza de tu espíritu te levantará para que tú puedas pelear por tus necesidades. No ignores sus maquinaciones, es parte del proceso. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder para sanar, tiene el poder para restaurar. Levántate, dice el Señor, que te levantes. Aleluya, no te detengas, levántate. Aleluya, clama al Señor y Él te dará la victoria ante tus necesidades. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus debilidades, Él conoce todo de ti. Pero recuerda bien, tienes que levantarte, clama al Señor, clama al Señor. No ignores sus maquinaciones del enemigo. No te enfoques en el problema, sino enfócate en levantarte y pedir la dirección del Espíritu Santo que te dará sobre tu vida. Te dará el conocimiento, la fuerza para enfrentarte ante las debilidades. No debes de quedarte quieta, levántate, dice el Señor. Vigila tu casa. Aleluya, levántate, es tiempo de levantarse y de tomar la determinación en cambiar lo que tenemos que cambiar. Va a haber problemas, sí, va a haber problemas. Va a haber circunstancias, amado hermano, sí va a haber circunstancias. En toda la iglesia va a haber problemas. En las familias va a haber problemas. En la calle va a haber problemas. Eso es la obra del enemigo que hace para desviar el propósito de Dios sobre tu vida. Fuera el desánimo. No debes de permitir que el enemigo siembre desánimo, sino dile a Dios: Señor, siempre en mí la victoria y el gozo que es tu fortaleza, Señor. Dijera David: el gozo es mi fortaleza. El gozo es mi fortaleza. El gozo es mi fortaleza. En medio de la angustia, dice el salmista, clamé al Señor y Él no oyó. Él nos oyó, Él nos oye, hermanos. Él ha escuchado quizás tus quejas, tus problemas. Él
Él los conoce, pero debemos de tener determinación y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Antes de terminar, dedique este tiempo al Señor. Levante sus manos al cielo. Deje que el Señor llene su vida. Déjelo que lo llene. Déjelo que lo llene en esta tarde. Déjelo que Él haga la obra en su vida. Él lo llena, que es con una finalidad, porque necesitamos que lo llene. Déjelo que lo llene, trabajando a la vez santa, en el nombre de Jesús, llena sus vidas. Llena sus vidas, Señor, en esta tarde. Llena sus vidas en el nombre de Jesús. Llena sus vidas, llena sus vidas. Llena sus vidas en el nombre de Jesús, Señor, llena sus vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes ante las adversidades. Ayúdanos, Señor, a que no debemos de depender de nosotros mismos, sino depender de la victoria tuya, Señor, para que tú nos orientes, nos des el conocimiento, Señor, para poder levantarnos y tomar iniciativas y la decisión y caminar en lo que tú quieres que nosotros andemos una vez más. No se olvide, hay algo que el Señor nos ha hablado. Toma la determinación. Toma la determinación. Si ese problema no te edifica, deséchalo. No le des cavidad al enemigo para que siempre en tu corazón muchas cosas en las cuales te puedes apartar. Clama al Señor. Si el problema es tan grande, clama al Señor y Él escuchará tus oraciones y te dará la victoria y el conocimiento que tú necesitas para saber qué es lo que tienes que hacer ante tus adversidades. Muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Adora al Señor en esta tarde, adora al Señor. Él está aquí para llenar su vida, para restaurar. El calor es tan inmenso, ¿verdad? Pero dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Él conoce las necesidades, hermanos. Pero tenemos que tomar una determinación. Deje que el Señor lo llene. El problema no te va a llenar, la preocupación no te va a llenar. Lo que te va a llenar va a ser el poder del Espíritu Santo que va a invadir sobre tu vida. Llena su vida en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, llena su vida. Todo malestar, en el nombre de Jesús, te reprendemos. Todo Dios directamente sobre su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, haz la obra en su vida en esta tarde. Haz la obra en su vida en esta tarde, en el nombre de Jesús. Haz la obra en esta tarde, haz la obra, regenera, cambia, Señor, transforma, Señor, y sana en el nombre de Jesús en esta tarde, Señor. Deje que Dios llene su vida. Aquí está el Señor en esta tarde. Él quiere llenar su vida. Él quiere llenar su vida. Él quiere llenar su vida. Él quiere llenar su vida para regenerarla, para cambiarla, para transformarla y para darle la fuerza que usted necesita. En el nombre de Jesús, Señor, llena su vida. Señor, ministra su corazón, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo la obra en sus necesidades personales, Padre amado. En el nombre de Jesús, Señor, llena su vida en esta tarde. Llena su vida en esta tarde. Necesita de ti, Señor. Necesita de ti, Señor. Hoy necesita de ti. Llena al Señor en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo derramándose, Señor, sobre su corazón. Llena sus vidas, Señor. Llena sus vidas. Llena, Señor, sus vidas en esta tarde. Llena, Señor, sus vidas en el nombre de Jesús. Llena, Señor, sus vidas. Llena, Señor, sus vidas. Llena, Señor, sus vidas en el nombre de Jesús. Llena, Señor, de sus vidas en esta tarde.